Hola a todas y todos, espero que estén muy bien, iniciando una buena semana ahí en sus casitas, en sus trabajos, en donde quiera que estén mirando esta clase. Les mando un gran abrazo a la distancia. Sabemos que son momentos complejos en el país, en el mundo, con todo este asunto de la pandemia, pero ahí están ustedes con ganas de estudiar, con ganas de aprender, y aquí estamos nosotros, el equipo de lenguaje de Crece Chile, de la sede de Quilicura, para apoyarlas y apoyarlos en este proceso, en este desafío que se han puesto ustedes. Así que les mando un gran saludo para comenzar esta clase de lenguaje, en donde vamos a hablar de los avisos publicitarios y la propaganda en los medios de comunicación. Ya durante las últimas semanas hemos venido hablando de los medios de comunicación, hemos abordado diferentes temas vinculados con los medios de comunicación desde diversos puntos de vista, desde diversas aristas. Ya la semana pasada hablábamos de los textos argumentativos en los medios de comunicación, y veíamos como ejemplo las columnas de opinión y las cartas del director, y esta semana vamos a seguir profundizando en dos tipos de textos que aparecen en los medios de comunicación, que se vinculan con los textos argumentativos. Vamos a ver cómo, y que son las publicidades y las propagandas, que tienden muchas veces a encontrarse como parecidas, ¿ya? Como que la publicidad y la propaganda son lo mismo, pero la verdad es que no son lo mismo, ¿ya? Vamos a ir revisando primero los elementos comunes entre la publicidad y la propaganda en los medios de comunicación, ¿ya? Como un elemento común es que tanto la publicidad como la propaganda, ambas aparecen en medios de comunicación, ya, eso es importante. Ambas aparecen en medios de comunicación y hacen referencia, su objetivo es dar a conocer un mensaje determinado, ¿ya? Eso es común para ambas, ¿ya? Lo segundo es que están estratégicamente planificadas, es decir, alguien podría decir ahí, como lo vamos a escribir, apuntan a un público, ¿ya? A un público específico. Entonces puede ser un público por edad, por diferentes motivos, pero apuntan a un público, ¿ya? Y en tercer lugar es que deben llamar la atención, ¿ya? Y ahí hay que entender que la atención, esta palabrita, la atención es una capacidad humana, una capacidad que tenemos los seres humanos de prestar atención a una determinada cosa o a una determinada situación. Pero esa capacidad de atención que tenemos los seres humanos es limitada. Entonces, tanto la publicidad como la propaganda utilizan recursos, ¿ya? Y eso es importante que lo tengan ustedes en consideración, la idea de la utilización de recursos para llamar la atención. ¿Cuáles esos son los recursos? Pueden ser colores que sean llamativos, mensajes, ¿ya? Chistes. Todo ese tipo de cosas son claves tanto en la publicidad como en la propaganda. ¿Para qué? Para poder atraer la atención en un mundo, sobre todo hoy día, en un mundo en donde vivimos permanentemente bombardeados y bombardeados de publicidad y estímulos que pretenden llamar nuestra atención. La publicidad y la propaganda se esfuerzan día a día en llamar nuestra atención de formas cada vez más llamativas, cada vez más importantes, ¿ya? El punto 4 es clave, ¿ya? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero yo espero que se acuerden que la semana pasada vimos la diferencia entre la persuasión, ¿ya? Versus lo que dijimos, el convencer. Entonces, había una gran diferencia entre convencer versus persuadir. Las personas que se acuerden, digan que convencer tenía que ver con la razón, y la persuasión tiene mucho más que ver con las emociones, ¿ya? Entonces, en este caso, tanto la publicidad como la propaganda tienen mucho más que ver con la persuasión, es decir, apelan a las emociones, a un aspecto emocional, para que las personas se sientan identificadas y de esa forma puedan cumplir su objetivo, tanto la publicidad como la propaganda. Ahí vamos a ver las diferencias, pero estos son los elementos comunes. Y un quinto elemento común y último es que apelan a estereotipos culturales, ¿ya? Tanto las imágenes como las palabras que están en una publicidad o en una propaganda pretenden crear sensaciones, ¿ya? Esperan que quienes las observan
observan una determinada publicidad o propaganda, asocien esas imágenes, esas palabras a elementos comunes de su cultura y se sientan identificadas o identificados y llamados a la acción, ¿ya? Entonces, apelan a estereotipos culturales, ¿ya? Y es importante entenderlo de esa forma. Ahora que ya tenemos claro los elementos comunes de la publicidad y la propaganda, vamos a los elementos que las diferencian, ¿ya? Por un lado tenemos la publicidad, que tiene como objetivo, ahí está, promocionar un producto, ¿ya? Y eso es importante que tengamos claridad en eso, ¿ya? Tanto la publicidad tiene como objetivo promocionar un producto o servicio para su consumo. Pretende, y ahí hay una idea, el consumo y la idea de producto, ¿ya? Pretende hacer que las personas reconozcan a un determinado bien o servicio desde la idea de una necesidad, y por eso es necesario consumirla o adquirirlo. En ese sentido, la publicidad podríamos decir que genera clientes, ¿ya? En el caso de la propaganda se enfoca en la acción social y en la necesidad de difundir no productos, sino que ideas, ¿ya? Pretende que, y ahí difundir. Entonces ahí tenemos la idea de consumir, busca consumir, aquí busca difundir. Aquí es un producto y en la propaganda es una idea, ¿ya? Pretende que las personas reconozcan una idea como legítima por sobre otras. Ya no es la necesidad, sino que es la legitimidad de un mensaje o de una idea. Por lo tanto, la propaganda no genera clientes, sino que genera lo que llamamos adeptos, es decir, personas que están a favor de esa idea que propone o promueve una determinada propaganda, ¿ya? Ahí están las diferencias entre una publicidad y una propaganda. Por otro lado, tenemos que tener algunas consideraciones que son importantes, además de estas, que espero que puedan anotarla en su cuaderno, ¿ya? La diferencia entre la publicidad y la propaganda y los elementos comunes que revisamos anteriormente, pero también hay otras consideraciones que me parecen importantes poder señalarlas, porque hay quienes plantean que la publicidad y la propaganda forman parte del discurso argumentativo, ¿ya? Y eso yo lo encuentro bastante razonable. Discurso argumentativo, ¿ya? Yo lo encuentro bastante razonable porque efectivamente se hace cargo de intentar, en este caso, no convencer, ¿se acuerdan que el discurso argumentativo en general, convencer o persuadir, sino que se hace cargo de persuadir a las personas respecto de un determinado mensaje, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos en consideración que efectivamente, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de tesis, de argumentos y de conclusión? Una publicidad o una propaganda, en general, tienen esa misma estructura, ¿ya? Una tesis, que es en donde se plantea la idea, lo que se quiere promover, argumentos en donde se plantea una situación o un caso que apela a la persuasión, a la emocionalidad, y una conclusión en donde se refuerza el mensaje, ¿ya? También hay quienes plantean que la publicidad tiene un contenido inferior a la propaganda, ¿ya? Porque la propaganda o sea, la idea es que la propaganda hace referencia a una idea, a un cambio cultural. En cambio, la publicidad solamente pretende que las personas consuman un determinado servicio o una determinada cosa, ¿ya? La verdad es que las discusiones académicas de los últimos años han mostrado que la propaganda es igual de importante culturalmente que la publicidad es igual de importante que la propaganda en términos culturales, porque tanto la publicidad como la propaganda difunden y legitiman ciertos estereotipos culturales que es importante apreciar, ¿ya? Entonces ahí es ambas, tanto publicidad como propaganda, publicidad y propaganda son muestras de la cultura de una época, ¿ya? Y esto es importante para historia. Los profes de historia les van a poner publicidad también siempre. Eh, no es lo mismo vender hoy día una pastilla que venderla hace 40 años atrás, ¿ya? No es lo mismo vender un producto femenino hace 30 años atrás que vender un producto femenino en el presente. Hoy día hay ciertas cosas de nuestra cultura que han ido cambiando. Hoy día ya se habla del empoderamiento femenino. Hoy día, por ejemplo, uno puede ver en publicidades de artículos domésticos
Eso es un ejemplo muy concreto. Usted prende la tele y ve publicidades de artículos domésticos y se va a encontrar con que hay hombres y mujeres en las publicidades de artículos domésticos, ¿ya? Hace un par de años atrás, hace 15, 20 años atrás, que no es tanto tiempo, las publicidades de artículos domésticos eran dirigidas específicamente para público femenino porque se entendía que culturalmente las mujeres eran las encargadas solamente, ellas, de esos aspectos domésticos, del cuidado del hogar y ese tipo de cosas. Y hoy día eso sería una aberración, ¿ya? Porque hoy día se entiende que tanto hombres como mujeres compartimos las labores domésticas de un mismo espacio, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, las publicidades van evolucionando. Entonces, es importante entender tanto la publicidad como la propaganda, y no solo la propaganda, sino que la publicidad también como muestras de la cultura de una determinada época o un determinado espacio. Y lo otro es la importancia de una tercera, esto es lo primero, la primera consideración, la segunda y la tercera es que ambas, tanto la publicidad como la propaganda, están permanentemente cargadas a la inferencia, a que las personas, los seres humanos, utilicemos esa habilidad, la habilidad de inferir un mensaje. ¿Qué significa inferir? Inferir es deducir algo, intenta anotarlo ahí, inferir hace referencia a deducir algo, a sacar conclusiones respecto de una cosa. ¿Cómo puedo interpretar algo? Los colores, las letras, los mensajes, cómo yo les puedo dar una interpretación que tenga un sentido diferente, ¿ya? Y para eso, para la habilidad de la inferencia, se utilizan tanto en la publicidad como en diferentes discursos argumentativos, tanto la publicidad como la propaganda y otros textos, se utilizan tres elementos, ya tres tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal, ¿ya? Respecto del lenguaje verbal, podemos decir que tiene que ver con la transmisión de mensajes a través de signos lingüísticos, ¿ya? Es decir, palabras, ¿ya? Eso es importante. Ahí está. Signos lingüísticos. Es a través de palabras, ya sea palabra hablada o palabra escrita, ¿ya? Pero es la transmisión de un mensaje por parte de un emisor a un receptor a través de palabras, ¿ya? Eso es fácil de entender. La mayoría de veces podemos aplicar habilidades de extracción literal de información ahí, porque la información está en las palabras, ¿ya? Pero también, y ahí esto es lo importante de problematizar, existe un lenguaje no verbal, ¿ya? Que tiene que ver con el uso de signos, ¿ya? eh, que no son necesariamente lingüísticos, ¿ya? Signos no lingüísticos, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que nosotros hablamos de kinésico, proxémico y icónico. Yo no lo voy a escribir, pero estén atentos para poder tomar apuntes de esto. Cuando nos referimos al lenguaje no verbal kinésico, nos referimos a todo el conjunto de movimientos corporales que hacemos las personas eh, y que se pueden interpretar de determinada forma. Ya, si yo muevo mucho mis manos porque me gusta esta cuestión, se nota que me gusta, estoy interesado en poder explicarles de la forma más clara a ustedes para que me entiendan. Eso es una expresión también, es un lenguaje no verbal el que estoy utilizando. Si me río, si no me río, ¿ya? Es todo un lenguaje el que estoy usando, ¿ya? Y eso es el lenguaje kinésico de los movimientos. Pero también está el lenguaje proxémico que tiene que ver con el uso del espacio, con las distancias que asumimos. Cuando yo estoy conversando con una persona, no es lo mismo si estoy conversando vulnerando el metro y medio de distancia que la pandemia nos ha puesto, ya así, cerquita de la persona, así mantengo una distancia con la persona. Son gestos, son lenguajes no verbales, ¿ya? Si estoy reclamando contra algo, es diferente si estoy reclamando contra algo a una distancia de unos 3 o 5 metros, a si estoy reclamando contra algo o alguien a una distancia de 50 centímetros. Se va a sentir más atacado, va a ser más fuerte, ¿ya? Ese es el lenguaje proxémico que tiene que ver con las distancias, con el uso del espacio, ¿ya? Con cómo me muevo en un mismo espacio. Y el lenguaje icónico tiene que ver con el uso de símbolos o imágenes que sean culturalmente aceptadas y que de repente no necesitan ni ser leídas, son imágenes, son colores, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres tipos de lenguajes no verbales
kinésico, proxémico e icónico, ¿ya? Y también está el lenguaje paraverbal, ¿ya? Que es en donde el emisor manifiesta ciertas disposiciones, ¿ya? Son disposiciones no lingüísticas. Es decir, no tiene que decir que está triste para que me dé cuenta que esté triste. No tiene que decir que está feliz para que me dé cuenta que esté feliz. No tiene que decir que está desinteresado para que yo me dé cuenta que la persona está desinteresada. ¿Cómo identifico esas cosas? Las identifico a través de los tonos de voz, a través de las pausas que realizan, a través de los ruidos, de los énfasis que ponen. En una imagen, por ejemplo, lo identifico a través de los colores, de los tipos de letra. ¿Cuál es el mensaje que me quieren transmitir? ¿Ya? Estos dos tipos de lenguaje, el paraverbal y el no verbal, ¿ya? Tienen directa relación con la habilidad de inferir. Yo tengo, para leer tanto el lenguaje paraverbal como el lenguaje no verbal, yo tengo que tener desarrollada la habilidad de poder sacar conclusiones a partir de cosas que veo, que observo, ¿ya? No así el tema del lenguaje verbal, que es literal, ¿ya? Y es cuando nosotros le pedimos extracción literal de información. Todos los ejercicios de la semana pasada eran cosas que uno tenía que sacar, estaban en el texto, no había que moverse de ahí, no había que sacar conclusiones, ¿ya? Era extracción literal de información. Ahora, cuando hablamos de la publicidad y de otros tipos de textos, estamos hablando de cómo inferimos ciertas cosas a partir de gestos, a partir de informaciones que no están textualmente expresadas en un espacio, ¿ya? Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Acá tenemos dos imágenes, ¿ya? Una publicidad y una propaganda, ¿ya? Voy a hacer el relato primero para que lo vayamos entendiendo. El primero es este de aquí, el caballero, es una publicidad, es una propaganda, no sabemos qué es, que llama a enlistarse, a las personas, a enlistarse en el ejército estadounidense, ¿ya? Este fue conocido como el tío Sam, ¿ya? Y dice básicamente, quiero que te enlistes en el ejército de los Estados Unidos, ¿ya? Y ahí abajo dice como en la estación de reclutamiento más cercana, ¿ya? Y este mensaje iba acompañado muchas veces de otro mensaje que decía, Your country needs you, ¿cachai? Que tenía que decir, tu país te necesita, ¿ya? Ese era el mensaje, por eso está el sujeto interpelando, ¿ya? Ahí el mensaje, tu país te necesita, ¿ya? Esto que estamos aquí enfrentando, esta situación, podríamos verlo como una propaganda. ¿Por qué? Porque no me está vendiendo ningún producto, me está promocionando una idea. Esa idea nosotros la podemos encontrar brutal, es la guerra, básicamente, ¿ya? Está promoviendo que gente se enlista en el ejército para que vaya a pelear por Estados Unidos, ¿ya? Tu país te necesita. Hay gestos, ahí nuevamente, a propósito de acá, de lo que hablábamos acá, del lenguaje no, hay lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Miren las expresiones del sujeto, ¿ya? El ceño fruncido se llama eso, cuando está como serio. Está enojado, tu país te necesita, ¿ya? Entonces, eso tenemos que pensarlo de esa forma. Hay un lenguaje, las letras, negro, rojo, el fondo blanco, o sea, todo está pensado estratégicamente para hacer un llamado potente. Está interpelando a las otras personas, principalmente jóvenes. Tu país te necesita, enlístate ahora. Quiero que te enlistes en el ejército de los Estados Unidos, dice ahí. I want you for use army, ¿ya? Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Eso es propaganda, está promoviendo una idea, ¿ya? No necesariamente está proponiendo un producto, no está diciendo compren la guerra, no está diciendo o compren el sombrero, no, está promoviendo una idea, ¿ya? En cambio, acá mismo es otra publicidad en donde vemos a un soldado, ¿ya? Pero esto no sería propaganda, sino que sería una publicidad, ¿ya? Publicidad. ¿Por qué? Porque me está vendiendo algo, específicamente me está vendiendo eso. Además que la gente mayor y la gente que de repente no ha tenido tantas moneditas para comprar un cigarrito últimamente, conoce los cigarros Camel. Eh, Ahí dice, arriba dice, esto que dice acá arriba, este mensaje en inglés, dice como el sabor de un hogar, ¿ya? Como el sabor de un hogar.
¿ya? Y ahí vemos a un soldado. Miren cómo sacamos conclusiones. Vemos a un soldado con su arma, pero atrás miren lo que hay. Hay unas palmeras, ¿ya? Palmeras que no son propias de el imaginario de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hay unas palmeras que ya nos llaman la atención porque no son propias de la cultura estadounidense. Entonces, estamos refiriéndonos a que ese soldado está en otro lado. Lo más probable es que esté en Vietnam, en Japón, en otro lugar, ¿ya? Entonces, básicamente le está fumando ahí en ese espacio y es como el sabor de un hogar. Es decir, está haciendo referencia a que este soldado con su cigarro ahí recuerda cómo es vivir en Estados Unidos, ¿ya? Cuando se fuma ese cigarro. Y abajo dice, eh, primero en servicios, este mensaje acá abajito. Primero en servicio, Camels, la publicidad. Ese es el logo y todo. Entonces, ahí tenemos una propaganda, ¿ya? O sea, ahí tenemos una propaganda acá en este lado, ¿ya? Y ahí tenemos una publicidad a este otro lado. Ambas hacen referencia a un hecho común, la guerra, ¿ya? Pero acá es una propaganda que difunde las ideas de la guerra para que las personas se enlistan en el ejército y vayan a pelear esta guerra. Y esta es una publicidad que hace referencia a un producto a partir del concepto de la guerra, de cómo los soldados recuerdan su país de origen, en este caso Estados Unidos, cuando se fuman un cigarrillo Camel, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. Ahí vemos una publicidad y ahí vemos una propaganda, para que entendamos la diferencia. Y ahora vamos a revisar unas cositas que les tengo preparadas, dos campañas a propósito, para terminar, dos campañas a propósito de la vacunación y de lo que hemos vivido en este último tiempo con la pandemia, para que revisemos también, porque esto no es solamente en el texto. La televisión, la publicidad de televisión también tiene un guión, tiene un texto detrás. Y tenemos que saber que son textos, son objetos literarios, la publicidad que nosotros de repente vemos en televisión, ¿ya? Y vamos a ver esta publicidad específicamente en donde que es una publicidad del gobierno a propósito del COVID-19. La vamos a pasar a escuchar. Yo casi muero por COVID, pero hay un cumpleaños súper importante, porque yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya, en esa video pudimos observar cómo da la posición de que uno infiera ciertas cosas. ¿Ya? Yo creo que ustedes se pueden dar cuenta que con esa publicidad nos está hablando de cómo otras personas se pueden contagiar muchas veces por la imprudencia de nosotros. Cuando uno sale, cuando uno es irresponsable con las medidas de cuidado, en este caso, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la ventilación de los espacios, cuando uno no cumple con esos protocolos a propósito de la pandemia, puedes terminar afectando a otras personas que tú quieres también, que son, incluso pueden ser tu propia familia o amistades, seres queridos, ¿ya? Entonces, ahí estaba como la idea de este abuelito que no se contagió gracias a que su nieto, lo más probable, no salió. Ya, sabíamos que el abuelito era familiar del chiquillo que estaba ahí en el sillón adelante, no lo sabíamos necesariamente, ¿ya? Pero nos imaginamos, podemos inferirlo, ¿ya? Sabíamos que la chica que iba al lado de la camilla cuando iban subiendo a otra persona a la ambulancia, sabemos que era un ser querido la persona que iba subiendo a la ambulancia. No nos dice en ningún momento específicamente que era un ser querido, pero lo podemos inferir, podemos sacar una conclusión al respecto. Cuando vemos la imagen, los cuadros, cómo están los colores, esta idea como la idea es que nos afecte, que nos toque la emocionalidad. Una irresponsabilidad nuestra puede afectar a otros seres queridos, ¿ya? Entonces, esa idea es pura propaganda, ¿ya? Esa es una propaganda. No es una publicidad, no está vendiendo ningún producto, ¿ya? Sino que es una propaganda que pretende tocarnos la fibra emocional, para que nos sintamos identificados con esta cuestión y digamos como, pucha, no, esto, tengo que cuidarme, tengo que seguir los protocolos del COVID, etcétera, ¿ya? Y por último, les voy a mostrar otro video, ¿ya? Que tiene que ver esto con una publicidad, ¿ya?
espalda. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Si es Bayer es bueno. Bueno, ahí, en ese video, podemos observar, están promocionando un producto de salud, en este caso. Lo otro nos llamaba a cambiar nuestra conducta en términos para proteger nuestra salud en términos del COVID-19. Pero acá están difundiendo un producto médico que se llama Actron, ¿ya? Y que ayuda a las personas que de repente tienen dolores de espalda o musculares, ¿ya? Entonces, ustedes ven que cómo pasamos por toda esa publicidad, o sea, muestran a dos niños que se conocen desde el colegio, después muestran a dos chiquillos un poquito más grandes, después a dos adolescentes ya enamorados, después conviven, después se casan, después van a un lugar muy paradisiaco y van llegando y se produce el tirón de espalda. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo eso? Que son dos chiquillos que se conocían desde el colegio, que se amaban mucho, y cuando llegaron ya a una edad más adulta, le empiezan a pasar los problemas que nos pasan a las personas más adultas, y empezamos a sufrir problemas médicos, y que los músculos, que no sé qué, ¿ya? Entonces, pero nosotros pudimos, o sea, no nos decía que eran los mismos niños los que iban evolucionando, pero esa conclusión la sacamos nosotros al mirar la publicidad en este caso. ¿Y por qué es una publicidad y no una propaganda? Porque no me promueve una idea específica, sino que lo que está promoviendo es la necesidad de que las personas adultas siempre tengamos por ahí guardadito un Actron, que es básicamente un producto, por si es que nos duele un músculo, por si es que nos hacemos algo y tenemos algún dolor muscular, y cómo subsanar ese dolor a través del consumo de un producto médico, que en este caso es Actron, una pastilla, no sé qué, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varios ejemplos, hemos mostrado en la clase de hoy. Espero que les haya gustado esta cápsula y bueno, nos volvemos a encontrar muy prontito. Ahora van a encontrar un conjunto de ejercicios acá abajito. Les pido que pongan mucha atención. Vamos a utilizar la habilidad de la inferencia. Así que les pido que pongan mucha atención en las fotos y en las publicidades y las propagandas que les vamos a poner abajo. Intenten identificar cuándo es una publicidad o cuándo es una propaganda antes de que nosotros se lo digamos. Miren las fotos y vayan viendo cuáles son las diferencias. Y cualquier cosita, como siempre, ustedes saben que nosotros, como equipo de lenguaje de Crece Chile, estamos 100% disponibles para poder apoyarlas y apoyarlos en sus procesos de aprendizaje. Así que cuenten con nosotros para lo que necesiten, que ahí estamos para poder apoyarlos y acompañarlos. Estamos en los grupos de WhatsApp, así que háblennos, por favor. También esperamos que nos comenten si las clases les gustan, si las clases no les gustan, si mejorarían algo, si no. Es importante de repente, creo, manifestarse de alguna forma. Y opinar sobre el trabajo que otras personas hemos estado haciendo. Acá hay un equipo de personas, sus profesoras y sus profesores, que formamos parte del equipo de lenguaje, que trabajamos durante toda la semana para poder enviarles esta clase los días lunes, así que espero que la puedan aprovechar y que puedan reconocer eso, así que esperamos sus opiniones. También nos sirve mucho que nos digan así como, profe, ¿sabe qué? Que podríamos haber cambiado esto en la clase, y que nos digan como qué cosas nos recomiendan para ir mejorando nuestro trabajo, porque hacemos el trabajo con mucho cariño y con mucho compromiso para ustedes. Así que les mando un gran abrazo a la distancia, espero que tengan una muy buena semana de clases, que le pongan harto, que se sigan esforzando harto, porque ahí estamos todos juntos remando para el mismo lado, que es básicamente sus sueños, para que cumplan sus sueños y sus proyectos y sus metas de nivelar sus estudios. Así que un gran abrazo a la distancia y nos vemos ya la próxima semana. Les dejamos los ejercicios para que los manden. Chaquito, que estén muy bien. Chau, chau.